361 recurrencia binaria. Cuando tenemos un algoritmo que hace dos llamadas recurrentes, decimos entonces que está utilizando recurrencia binaria. En particular, bueno, ya vimos un problema donde teníamos dos llamadas recursivas, que fue cuando queríamos dibujar una regla inglesa, visto en la sección 3.6. Vamos a ver algunos otros casos de recurrencia binaria y en particular vamos a retomar el problema cuando queremos sumar los n elementos que están en un arreglo de enteros. Entonces, para llevar a cabo la suma haciendo dos llamadas recursivas, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a sumar en primer lugar recurrentemente la primera mitad de esos elementos y después recurrentemente hacemos la suma de la segunda mitad. Ya que tenemos las dos sumas de la primera y de la segunda mitad, entonces sumamos esos dos valores juntos y eso nos daría el resultado final. Bueno, entonces el algoritmo que hace esta tarea se llama suma binaria y entonces le pasamos el arreglo, le damos también el índice a partir del cual vamos a empezar a sumar. Si queremos, pensando sumar un arreglo que tiene n elementos, pues entonces todos ellos le damos entonces el valor de 0 y le dices la cantidad de elementos que quieres sumar. Entonces, para llamar al algoritmo suma binaria, que considere la suma de n elementos de ese arreglo a partir del primer índice, esta sería la manera como deberíamos entonces de hacer la llamada. Y la salida que da el algoritmo suma binaria, pues entonces es la suma de esos primeros n enteros que están en A, arrancando en el índice I. Entonces, en el caso base, vamos a revisar si la cantidad de elementos que queremos sumar es 1. Si es así, pues simplemente regresamos ese elemento. De otra manera, este sería el caso recursivo, pues entonces sumamos la primera mitad haciendo la llamada recursiva, sumamos la segunda mitad haciendo la llamada recursiva correspondiente y sumamos las dos llamadas de las sumas recursivas que se hicieron. Aquí podemos observar que cuando sumamos la primera mitad, pues entonces la primera mitad va a tener el mismo índice con el cual se entró o se llamó a este algoritmo, pero ya ahora ya nada más le vamos a pedir que procese la mitad de los elementos con los que se hizo la llamada. Entonces aquí estamos utilizando la función techo para que nos devuelva un valor entero. Y la otra mitad pues deberá de correr a partir del índice más la mitad de los elementos que se sumaron previamente y la cantidad pues en este caso va a ser n sobre 2 y le aplicamos la función piso. Un análisis rápido de este algoritmo lo podemos hacer cuando n es potencia de 2. Entonces en la figura 3.17 podemos ver cómo son las diferentes llamadas cuando intentamos en este caso aplicarlo para 8 elementos y sumando, y arrancando desde el índice 0. En esa figura no se está, por simplicidad, no se está anotando el arreglo, simplemente aparecen los enteros que te indican el índice y la cantidad. Y entonces, en esa figura, que está aquí, la 3.17, observamos nosotros que entonces empezamos a partir del índice 0, queriendo sumar 8 elementos. Entonces, en el siguiente nivel, con las llamadas recursivas que se hacen para resolver la primera llamada, tenemos que proceder a partir del índice 0 y tomando 4, y del otro lado pues también ya arrancamos a partir de la mitad del arreglo que está en el índice 4 y también vamos a sumar 4, ¿verdad?
Y así sucesivamente, bueno, podemos observar cómo entonces cada vez que vamos bajando nivel, pues vamos reduciendo la cantidad de elementos que queremos sumar, ¿verdad? En la mitad. Empezamos con 8, luego pasamos a 4, luego pasamos a 2, hasta que llegamos a 1. Cuando llegamos a tener un solo elemento, pues es cuando es más fácil realizar la suma, pues es trivial porque solamente tienes que devolver el elemento que se encuentra en el índice dado por por el primer valor que está en el recuadro, ¿verdad? Bueno, también podemos observar que la cantidad de métodos que están activos al mismo tiempo, pues bastaría con que te pongas en cualquiera de, de los nodos que están abajo, estos nodos que ya no tienen descendencia, generalmente en esta representación que se conoce como árbol, se les llaman hojas. Bueno, si te pones en cualquier hoja, podemos ver que la cantidad de llamadas activas, pues es la hoja y todos sus predecesores. Entonces, por ejemplo, para 4.1, pues su predecesor fue 4.2 y este a su vez fue 4.4 y arrancó en 0.8. Entonces, el, podemos, hacer podemos hacer un cálculo, bueno, finalmente para cuando es potencia de 2, eh, la cantidad de elementos que quiere sumar. Se puede utilizar una expresión como esta que está acá, que nos estaría diciendo básicamente pues, lo que es la altura que tiene el árbol, que sería 1 más el logaritmo de base 2 de n. Entonces, la cantidad de espacio adicional que se ocupa, pues va a depender de lo que es el valor. Porque pues aquí vemos que pues está involucrado n, ¿no? Recuerda que cada vez que haces una llamada recursiva se queda pendiente algo, ¿no? Por ejemplo, para poder llegar al 0.8, cuando estamos en la parte de abajo en una hoja, hay llamadas pendientes que todavía no se han resuelto y que se van a resolver una vez que hayamos resuelto la hoja, ¿no? Bueno, y también podemos observar que además de que el espacio depende de n, también podemos observar que el tiempo también va a depender de n, porque los recuadros pues, son visitados en tiempo constante, es decir, no dependen de n, y si contamos la cantidad de recuadros, pues podemos ver que son 2n-1. Aquí en este caso particular podemos ver que son 15. Aquí este es un árbol binario completo, aquí en las hojas son 8 y en los otros nodos, o lo que está arriba, que serían los nodos internos, vemos que son 7, total nos da 15, ¿verdad? Bueno, otra situación, otro problema donde pudiéramos aplicar recurrencia binaria sería en esta definición para lo que son los números de Fibonacci, donde el problema pues es encontrar el késimo número de Fibonacci. Entonces, Fibonacci de 0 está definido como 0 y Fibonacci de 1 está definido como o es igual a 1. Los valores de Fibonacci para cuando i es mayor que 1, pues están dados por los dos valores de Fibonacci anteriores. Entonces, utilizando esa definición para el número de Fibonacci, está este algoritmo llamado FIF binario, que se encarga de hallar la secuencia de algún número de Fibonacci, ¿no? Utilizando la recurrencia binaria. Entonces, tú le vas a pasar un entero k, no negativo, y la salida pues deberá de ser el késimo número de Fibonacci. Vamos a llamarle f de k. Entonces, cuando k es menor o igual a 1, pues simplemente regresamos k, ese es el caso base. Y el caso recursivo, pues hay que hacer una suma con dos llamadas recursivas para calcular el anterior del número de Fibonacci y el anterior del anterior, ¿verdad? Bueno,
Pues esta definición pues es una recursión binaria, pero resulta ser que es una manera ineficiente de llevarlo a cabo, ya que la cantidad de llamadas pues es exponencial para determinar el késimo número de Fibonacci. En particular, podemos ver esto en una tablita. Si nk nos dice cuántas llamadas son hechas para hacer el cálculo con ese algoritmo, entonces podemos ver lo siguiente. Con n0, pues nada más se ocupa una sola llamada. De igual modo con n1, solamente una sola llamada, que serían los casos base. Para el Fibonacci de 2, el número de llamadas, pues decíamos, hay que hacer un cálculo. Bueno, para calcularlo, se tiene que llamar o hacer el cálculo de Fibonacci de 1 con Fibonacci de 0 y contar la llamada que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, el número de llamadas con 0 y con 1 pues es 1 y 1, y la llamada de n2 pues nos da el valor de 3. Y de igual manera, bueno, pudiéramos seguir hacia adelante viendo cuántas llamadas fueron hechas para el Fibonacci de 3. Aquí nos da, por ejemplo, 5. Para Fibonacci de 4 nos dice que fueron 9. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de lo que se puede decir o de lo que se puede observar es que el número de llamadas hechas es más del doble para un índice que esté dos índices anteriores. Entonces, en particular, por ejemplo, aquí para N4 podemos ver que la cantidad de llamadas son 9, y esto es más del doble que lo que fue con N2, ¿no? El doble de 3, pues en este caso es 6, pero tomamos la cantidad de llamadas que fue con 4, pues es más del doble del anterior. Y eso mismo podemos verificarlo con cualquier otro número de Fibonacci que se encuentre más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 15 y la cantidad de llamadas en dos índices anteriores fue 5, y el doble no alcanza a llegar a este 15, ¿verdad? Se queda por debajo. Bueno, entonces podemos decir que el número de llamadas, podemos ahí acotar un poco este asunto, que el número de llamadas es mayor que dos veces eh, el número de Fibonacci sobre 2. Esto quiere decir que, por ejemplo, para n de 4, el número de llamadas para 4, que en este caso es 9, resulta ser que es mayor que 2 a la 4 medios, que en este caso es 4, ¿no? Entonces, 9 es mayor que 4. Y bueno, y así podríamos verlo. Podríamos obtener un valor que estuviera un poquito más ajustado. Digo, aquí no, con una aproximación es más que suficiente para ver que pues eso se cumple para todos los números de Fibonacci que están después del 1, o de Fibonacci de 1. Y por lo tanto, entonces podemos decir que el número de llamadas, pues en este caso termina siendo exponencial en k. Esto que está aquí, pues es exponencial, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hacer recurrencia binaria para encontrar los números de Fibonacci de esta manera, utilizando la recurrencia binaria, pues es ineficiente. Bueno, podemos también calcular la serie de Fibonacci utilizando recurrencia lineal. Y ya decíamos, utilizar recurrencia binaria no es lo adecuado. Y para hacerlo hay que hacer una redefinición de este problema. Entonces, lo que vamos a hacer, o bueno, lo que se sugiere aquí es que vamos a definir una función recursiva de tal manera que no me encuentre un valor, sino me encuentre dos valores consecutivos de los números de Fibonacci. Es decir, que voy a encontrar f de k menos 1 y f de k. Y entonces, haciendo recurrencia lineal, podemos obtener o podemos tener este otro algoritmo, ¿no? Le digo cuál es el Fibonacci que quiero calcular.
y entonces este algoritmo me va a dar dos resultados. Me va a decir el, el número de Fibonacci K y el anterior a ese número, ¿no? Entonces, el caso base, que sería cuando K es menor o igual que 1, pues simplemente va a regresar K y con un 0. Si fuera cuando K es 1, pues devolvería 1 y 0, ¿verdad? Si K es 0, pues devolvería 0 y 0. Bueno, después, en la parte recursiva, hacemos la llamada una sola llamada a este algoritmo para calcular K-1, como aquí se indica, y entonces me va a devolver aquí dos valores, ¿verdad? En I está el f de K-1 y en J está el Fibonacci de K-2, ¿verdad? Entonces, para obtener el Fibonacci de K, pues yo tengo que, como ya decíamos, agarro el Fibonacci de K más 1 y sumo el Fibonacci de K más 2. Eso me da el Fibonacci de K, ¿verdad? Y ya nada más tendría que devolver el anterior al Fibonacci de K, que sería el K menos 1. Pero ese en dónde está? Ah, pues ese se quedó aquí en I. Entonces, eso es todo lo que tendría que hacer. Bueno, de esta manera, pues hacer el cálculo pues es mucho más eficiente porque podemos ver por un lado que fib lineal efectivamente va decrementando el argumento de K en 1 y eventualmente pues llegaremos al caso base. En total, bueno, podemos decir que la cantidad de llamadas pues va a ser K-1 y y bueno, esto pues es más rápido que el tiempo exponencial que habíamos visto anteriormente. Y entonces, pues aquí la sugerencia es que bueno, en el caso de la recurrencia binaria, decíamos que se aplica o se aplicó ahí esa estrategia de divide y vencerás, se divide el problema en dos y lo que se debería de estar seguro pues es que las siguientes llamadas recursivas que se traslapan sean realmente necesarias, ¿no? Digo, acá no se ve mucho, no se ve muy claro, pero cuando se estuvo haciendo el cálculo del fib binario, eh, parte de lo que le pega a este algoritmo, pues es que hay varias veces que se está calculando eh, los números de Fibonacci. Por ejemplo, cuando calculas el Fibonacci de 4, aquí tiene que calcular el de 3 y el de 2. Y cuando calculas el de 5, tiene que calcular el de 4 y el de 3. Pero el de 3, entonces quiere decir que el Fibonacci de 3 se estaría calculando con 4 y también se estaría calculando con 5. Entonces hay una serie de cálculos extras que son los que hacen que el FIF binario pues no sea eficiente. Bueno, eh, en el caso de que tengas traslape de llamadas recursivas, como lo estábamos comentando, se puede utilizar otra técnica que es la programación dinámica, que bueno, también utiliza lo que es recursión, pero ahí aprovecha o ahí lo que se hace es que se van guardando los valores que fueron calculados previamente para que si son requeridos más adelante, pues no se tengan que volver a calcular. Bueno, eh, además de la recurrencia binaria, podemos también hablar de la recurrencia múltiple, que sería la situación cuando necesitamos que un método realice varias llamadas recursivas y que sea mayor que 2. En particular, este tipo de recursión se aplica cuando queremos enumerar varias configuraciones en un cierto orden para intentar resolver algún acertijo combinatorio, utilizando un esquema de fuerza bruta. Por ejemplo, si nos dan un acertijo como este, en donde colocamos un dígito para cada letra, para poder hacer esta ecuación verdadera, pues ahí es donde podríamos
donde podríamos necesitar sacar todas las, con la computadora, sacar todas las configuraciones e ir probando con cuál nos cumple esta ecuación. Sería interesante que luego me manden cuál puede ser la solución para esta ecuación. ¿Qué dígitos son los que tienes que colocar para que te dé, para que eso se haga verdadero? Bueno. Y bueno, para cada posible configuración, pues habría que hacer la prueba para ver si esa es la que procede. Una vez que la encuentras, pues en ese momento puedes concluir o en el peor de los casos, pues puedes terminar generando todas las secuencias. Bueno, en el caso de que no tenga, bueno, el acertijo no sea muy grande, podemos utilizar, podemos escribir nuestro programa para enumerar todas esas posibilidades e ir realizando las pruebas, suponiendo que no estamos utilizando alguna observación hecha por humanos. Y de esa manera, pues entonces tenemos una recurrencia múltiple que permite trabajar todas esas configuraciones de manera sistemática. Entonces, aquí hay enseguida un pseudocódigo para esa tarea. Con la descripción general pues se puede utilizar para otros acertijos, donde el algoritmo va enumerando y probando todas las secuencias de longitud k sin repetir los elementos de un conjunto dado U. Y entonces la manera como se construyen las secuencias de k elementos pues es de la siguiente forma. Primeramente, bueno, vamos a generar recursivamente secuencias de k-1 elementos y vamos a agregar a cada una de estas secuencias que fueron generadas recursivamente un elemento que no esté contenido dentro de esta para hacer nuestras pruebas. Entonces, vamos a considerar para este algoritmo que tenemos un conjunto U mayúscula con los elementos que no están contenidos en la secuencia actual. Cuando inicias esto, tú tienes tu conjunto U completo y pues no has generado ninguna secuencia, por lo tanto la secuencia está vacía. Y pues vamos a ir tomando elementos de U para irlos usando en la secuencia. Entonces, una manera alterna de ver al algoritmo que está previamente, es que vamos a enumerar cada subconjunto ordenado posible de cierto tamaño y probar para cada subconjunto una posible solución al acertijo. En el caso de un acertijo de sumas como el que vimos allá, donde cada posición en la secuencia corresponde a una letra, la primera posición podría ser quizás la B, la segunda podría ser la O y la tercera la Y, ¿no? Y podríamos ir ahí alternando. Bueno, entonces el algoritmo resolver acertijo, este algoritmo, bueno, está generando lo que son las diferentes secuencias. Entonces, si estamos pensando que, por ejemplo, queremos probar con tres valores, entonces eso lo deberíamos de proporcionar aquí en nuestro conjunto U inicialmente. Nuestra secuencia estaría vacía y queremos secuencias de tamaño 3, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el conjunto U fuera A, B y C. Entonces, la salida pues va a ser una lista de todas las extensiones que tienen la longitud que se está pidiendo para ese, utilizando los elementos que están en U sin repetición. Entonces, pues tenemos un ciclo que va a generar el primer juego de secuencias. Vamos a ir tomando un elemento del conjunto U mayúscula, quitamos a ese elemento de U, porque es el que se está utilizando, se agrega al final de la secuencia N, y en el caso de que K valga 1, recordar que K empieza teniendo el tamaño de la longitud de la secuencia que quiero, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, usen por ejemplo 3. Entonces
cada vez que se va haciendo una llamada recursiva, el tamaño va a ir decrementándose porque estamos agregando un elemento en ese. Entonces, eventualmente deberemos de alcanzar el valor de 1. Entonces, cuando toma el valor de 1, pues ahí es en donde ya vemos si esa secuencia es la configuración que estaría resolviendo el acertijo. Y entonces, bueno, si lo resolvió, pues simplemente anuncias que la encontró con esa secuencia S. Caso contrario, pues entonces haces la llamada recursiva. Estas llamadas recursivas pueden ser varias. Eso de qué va a depender, pues eso va a depender del tamaño que tenga el conjunto U. Y entonces ahora le decimos que queremos todas las secuencias ahora de tamaño K-1, utilizando el conjunto S mayúscula, que bueno, cuando ya se hace la llamada recursiva, ya agregó un elemento a esa secuencia, ¿verdad? Y utilizando el conjunto U, el cual ya en este caso ya tendrá un elemento menos, ¿verdad? Una vez que se hizo la llamada recursiva, entonces volvemos a dejar las cosas como estaban antes de quitar el elemento E de U, es decir, volvemos a meter al elemento E en U y también lo quitamos del final de S, para entonces tomar otro elemento del conjunto U y seguir haciendo las llamadas recursivas o en un momento dado llegar al caso base. Bueno, pues hasta aquí sería entonces este tema. Agradezco su atención.